Espejo en el espejo, un podcast de Juan Insua y José Ignacio Latorre. El trabajar, todos los días te tienes que levantar. Hoy, con o sin trabajo. Gracias a Dios, la vida pasa. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, buenos días, José Antonio. José José Ignacio, Ignacio. ya estamos así. En fin, Sí, hola Juan no, Leopoldo. Sí. Dime, dime. sí, hola X. Bueno, nuevamente preparados para estos programas que van siendo cada vez más, no sé cómo definirlos ya, porque es una maratón semanal, ¿no? Pero bueno, esta Bueno, vez el tema los has escogido tú y tiene que ver con algo que en la medida que profundicemos, no es el juego que parece ser. bueno, sí, te propuse hablar de un tema peliagudo, que es el cambio del mercado de trabajo, de los trabajos que los humanos vamos a hacer. Y en parte todo viene provocado por la implantación de la inteligencia artificial y entiendo que tiene consecuencias muy profundas en las vidas de las personas, no necesariamente para bien, sí, y también en la educación de los más jóvenes, ¿no? Que van a aprender cuál va a ser su trabajo futuro. Y entonces dime tú, cuando te dije lo del trabajo, ¿qué pensaste? Lo primero. Bueno, surgieron muchas cosas. Yo creo que sí, que evidentemente estamos invadidos continuamente por distintas tendencias o alarmistas o más optimistas en relación al futuro del trabajo, qué es lo que haremos, quiénes sobrevivirán, si serán los lampistas o los ingenieros informáticos. Entonces, bueno, es un tema que está en el aire continuamente y que provoca una serie de temores, rechazos, adhesiones, como siempre. Hay para todos los gustos, pero que trataremos de abordarlo desde la zona templada. Comenzando por algo que a mí me ha llamado la atención, como siempre vamos a las etimologías, que es que es el, digamos, intuyo que es la semilla de una tesis, aunque sea muy provisional, que es todas las etimologías latinas en general tienen en su origen etimológico, en latín, tripalium, que era un instrumento de tortura. Entonces, claro, ese instrumento de tortura que luego también en realidad era un instrumento también para poner animales y desollarlos, etcétera, y que después, bueno, se transforma en algo menos ominoso. Y que en realidad impregna de alguna manera todo lo que sería la tradición católico-romana, ¿no? Es decir, el trabajo y su origen como esfuerzo, etcétera, etcétera. Lo curioso es que después, durante el protestantismo, eh, eso que es, bueno, siempre un esfuerzo, sacrificio, una tortura para todos, es reivindicado, ¿no? Y entonces ahí tenemos un poco como el origen del capitalismo donde el trabajo se expande. Pero lo curioso, y es lo más interesante, aunque es muy complejo y no lo voy a desarrollar, es analizar la etimología en las otras lenguas no latinas. Y entonces, bueno, si quieres luego vamos a eso brevemente, porque es muy interesante, porque es bastante contradictoria y en cierta manera se contrapone a esta tendencia que tenemos a ver el trabajo, evidentemente como, bueno, un castigo, ganarás el pan con el sudor de tu frente, etcétera, etcétera.
Adelante, Juan, ¿cómo es en las demás etimologías? Bueno, me resultó curioso esta investigación porque, bueno, comencemos por el inglés, ¿no? Dice, proviene del inglés antiguo work, que tiene raíces en el protogermánico, que es huercam, y el concepto está asociado en realidad a hacer o crear. Después el alemán antiguo, Arabeit, que originalmente significaba así también, digamos, problema o sufrimiento, luego se convierte en algo, digamos, un elemento productivo. En el ruso es curioso porque está muy vinculado con cosas que hablamos. Proviene del antiguo eslavo rabota, que significa servidumbre o trabajo forzado, y recuerda que cuando hablamos de los robots de Karel Capek, robota era un servidor, ¿no? En el árabe proviene de me amal, que significa hacer o actuar y que describe una acción. En el chino es muy interesante porque dice que es, viene de gong shuo, que significa trabajo u oficio y hacer o crear. Hacer o crear. A lo que me refiero, y luego hay muchas otras, es que las etimologías de las lenguas no románicas introducen un concepto donde el trabajo no es considerado necesariamente como castigo o sufrimiento, y sino más bien como una necesidad bueno, fundamental de la especie humana. Y luego, y ya vamos a entrar, y eso te lo dejaré todo a ti, pero mi tesis es que no hay nada en el universo que no sea trabajo. Creo que las únicas que no trabajan son los fotones, pero Bueno, después el no es por trabajo nada, de... ¿eh? que no es por nada, pero nos estamos comunicando con fotones tú y yo, ¿eh? Totalmente. Estamos, O sea que eh, algo hacen los fotones. Sí. no, Todo es bueno, trabajo, ya lo has dicho bien, todo es trabajo. Todo es sí, sí, intercambio de energía. exacto, Sí, exacto. Entonces, bueno, me parece que el tema es apasionante y como siempre tú nos guiarás por los senderos sí, sí. del trabajo ramificado semánticamente. Pero bueno, me interesa mucho lo que tú estás siempre muy bien informado sobre estos temores, ¿no? Digamos, comencemos un poco por la actualidad, ¿no? Todos los Bueno, temores que... hemos de acabar con los griegos Ah, y no, nos faltan los dioses. Nos faltan los dioses. totalmente. El dios del trabajo es Ponos. No sabía yo eso, lo he encontrado. Ponos. No sé ni Ponos. quién es Ponos. Pero Ponos. tú realmente encuentras cosas de la mitología griega Sí, que no la bueno, conoce nadie, ¿no? es Ponos. que soy amigo de Zeus. Sí, entonces, ya, recuerda que es un bipolar. Entonces, Exacto. el Sí. otro, el otro dios que está asociado al trabajo, por cierto, Ponos al trabajo duro, Ah, el poca trabajo tela, duro. ¿eh? Poca tela. Y luego el Ponos, otro es ponos. Ponos, Ponos. El otro, Hefesto, que es el Sí, dios de la claro. forja, que Exacto. está con un martillo Ese, pegándole ahí duro, ese duro, duro. es más conocido. Pero era un artista también, ¿no? Del submundo, Y sí. luego, en el cristianismo tenemos patrones. Claro, yo el otro día pensaba, claro, no tenemos dioses Claro. porque solo hay uno, pero entonces vienen los de la segunda capa, que son los santos, ¿no? Pues el patrón de los trabajadores es San José, San José, sí. claro. Y luego hay un santo que te da trabajo, que ya lo he dicho alguna vez, que mi abuela le iba a poner una vela, que se llama San Pancracio, Exacto. y vaya si funcionó, o sea, nos dio trabajo a toda la familia para alimentar. O sea que San Pancracio, San José. Seguro que hay más. Mi madre era modistilla y tenía que Santa Cecilia, ya no me acuerdo ahora quién. Y me he mirado también el equivalente de dioses en la India y he encontrado a Ganesh. El elefante, ¿Sabes Ganesha. el elefante? Ganesha, Sí. Ganesha. ¿Por qué? Ujú.
Ganesha, porque elimina obstáculos, remueve Ah, obstáculos, que es lo más parecido a trabajar. ajá. Y en el Islam no hay, es un deber de los musulmanes trabajar honestamente, pero no existe, claro, un patrón o algo parecido. Te escucho Eh, intercortado un poco. No sé. A ver. bueno, eso, los fotones están de medio huelga ahora. Sí. No te olvides que este Riverside graba por separado y por lo tanto graba bien. ¿Eh? Vale, Es vale. independiente de que tú y Perfecto. yo nos No, escuchemos. no depende de Bueno, nosotros. no. Bueno, entonces quería empezar ya a meternos en el lío, ¿eh? Porque Sí, hay que ir claro. hay que estar en la zona templada para poder hablar de algo que afecta ah, duramente a ciertas personas. Y mi primera observación es que los trabajos a lo largo de la historia cambian. Y quisiera referirme a mi niñez, cuando yo nací en un barrio de Barcelona, en la calle Tamarit, cerca del Paralelo, y literalmente en la acera, en el bloque, había una vaquería con vaca para ir a comer leche, había un madero de pollos enorme, había una metería, había un zapatero remendón, y todo eso desapareció. ¿Vale? O sea, que es una primera observación, que no es que ahora cambien los trabajos, no, siempre han cambiado los trabajos. Y esas cuatro que he mencionado no tienen nada que ver con los que existían en la Edad Media, ¿no? Donde una gran parte de la gente estaba cultivando campos, ¿vale? Y tú lo sabes bien, ¿no? La transición de una sociedad agrícola a una sociedad industrial que vive en las ciudades, ¿no? Esa es mi primera observación, que los trabajos han cambiado. Tú como jefe supremo de exposiciones, pues no existía eso en el siglo no sé qué, 17, ¿no? Creo. Bueno, no, sí. Estaba pensando llevándolo a un plano más autobiográfico, los trabajos de mi infancia y todo. Lo que sí no ha desaparecido, porque de vez en cuando aparece aquí por el barrio en Silles, es el afilador, ¿eh? Afilador. El afilador es curioso, pero se ha mantenido de vez en cuando, emerge de alguno de los de alguno de las distintas capas del espacio-tiempo y aparece un afilador. Y no sé si alguien sale todavía a afilar sus cuchillos, pero la verdad que sí. No, los oficios realmente, claro, a mí lo que me sorprende son estas paradojas que continuamente se dan, es que dice, bueno, la inteligencia artificial, en realidad los primeros, exagerando, y dentro de la variedad infinita de opiniones que hay, eliminará a los programadores ya, digamos, básicos o los programadores los eliminará. Y por otro lado, hay mucha insistencia en que en el futuro los oficios realmente donde se ganará dinero son lampistas, ¿no? Toda la gente, digamos, que arregla cosas, porque no hay, grifos, etcétera, porque no hay duda que hay determinado tipo de tareas que resulta muy difícil imaginar que la puedan hacer los robots o las inteligencias artificiales. O no es que no la puedan hacer, sino que la implementación de esos sistemas, por ejemplo, en un ámbito doméstico, será realmente todavía bastante, bueno, tardará en llegar, ¿no? O sea, no podemos hablar que los hogares, bueno, los del primer mundo, algunos serán dominados por la domótica, ¿no? O sea, sino que evidentemente, ¿no? Y después están todas las cuestiones que también tienen que ver con la inmigración, o sea, que es todo lo que se está diciendo, bueno, en el norte privilegiado, quienes harán las tareas del hogar, quienes cuidarán a los niños, quienes cuidarán a los ancianos, ¿no? Bueno, pues vayamos estructurando esta discusión, ¿no? El primer paso es hacer una observación, porque si uno no parte de un principio, todo es muy complicado. Y es que
ahora hay el convencimiento absoluto de que cualquier humano que nazca hoy, ¿eh? El día de hoy, será menos inteligente que una inteligencia artificial. Definido inteligencia como todas las tareas superiores del intelecto humano. Ah, eso no incluye todas las tareas que tú has mencionado físicas, que son otro estilo. O sea que la primera observación es que estamos frente a una disrupción, a un cambio de paradigma en el que los humanos dejan de ser seres más inteligentes. Y eso es lo que trae consigo un cambio brutal del mercado de trabajo. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un repaso, ¿no? De qué oficios realmente seguramente se van a perder y cuáles pues van a perdurar, ¿no? Y tú has mencionado unos cuantos, ¿no? De los que no se perderán. Has mencionado a, a los fontaneros, ¿no? Yo añado los jardineros, además como cada vez hay más ricos, pues van a tener más jardines. Las enfermeras siempre se cita porque tienen el calor humano y todo ello pendiente de que algún día sí que pueden haber robots que hacen ciertas tareas. Pero esos son los que no se van a perder, ¿vale? ¿Qué otros no se van a perder, Juan, en tu opinión? Eh, yo creo que idealmente diría que estamos en una época donde todos, sin excepción, en la medida que tengamos conciencia, nos estamos reinventando las fuentes de subsistencia material futura. Todos, es decir, todos, sin duda, en las distintas escalas y en las distintas gradaciones. Me imagino que incluso a, a- a una persona como tú también, bueno, en algún momento te lo habrás planteado o no. Pero yo lo que me doy cuenta es que existe al mismo tiempo de ese gran temor generalizado por la pérdida de puestos de trabajo, por tal. En general, los puestos de trabajo que se perderán corresponde a aquellos que no se han puesto las pilas sin quemarse, en el sentido de, bueno, que tendrán que salir de zonas de confort, ¿no? Zonas de confort. Estamos acostumbrados a, bueno, ganar nuestro sustento con determinados tipos de fórmulas que eran válidas hasta hace muy poco, pero después, al mismo tiempo que existen todos esos temores, yo lo que observo en algunos sectores de la juventud, sobre todo, y en una franja que iría, digamos, de los 23 a 40 años, es que están reinventándose continuamente. Fundamentalmente ahora pienso en un gran nicho, que sería el nicho de Internet, y que los trabajos de subsistencia y las formas de ganarse la vida están muy relacionados con actividades digitales, y que hay mucha gente que está encontrando su nicho, se está reinventando, han dejado incluso, digamos, trabajos en sentido de horario, ¿no? Yo creo que está bastante en crisis, que antes no lo estaba, el hecho de tener un trabajo seguro, que era, digamos, una de las garantías hasta hace, bueno, hasta el siglo, hasta finales del siglo XX, digamos. La gente lo que buscaba era tener un trabajo seguro, con un contrato fijo para toda la vida, poder cotizar, etcétera. Y lo que veo desde hace tiempo, y creo que es una verdad que no necesita un análisis sociológico demasiado profundo, ¿no? Pero es que la vida, las personas se buscan la vida de infinitas maneras y reaccionan. Como vengo de un país donde la gente evidentemente se busca la vida de todas las formas y son, digamos, expertos en sobrevivir, me parece que sí, que estamos en ese. Pero ponle un poco de estructura y de orden tú a todo esto. Sí, sí. Bueno, te iba a decir para romper el hielo que ayer di una charla y luego me llevaron a una televisión para hacerme una entrevista. Y estuve en la antesala del plató, ¿vale? Y delante de mí pasaba una tertulia.
una tertulia política. Y estaban los tertulianos, ¿vale? Compartiendo salas conmigo y yo escuchando, ¿vale? La visión era de que habían intentado entrevistar a ciertos políticos y habían encontrado respuestas banales, sin ningún contenido, ¿no? Y ellos decían qué inútil era su trabajo. Y no me pude aguantar. Y les dije, ¿y entonces por qué lo hacéis? O sea, por qué no hacéis otra cosa en vez de hablar como tertulianos de los políticos que no sirven para nada? Y uno de ellos me decía la verdad, pues razón tienes, pero es su zona de confort, ¿no? Tristemente todos estaban en la capa de 35 años, más o menos, y están atrapados. Ese es su mundo. Bueno, quería entonces, siguiendo con la estructura, hablar un poquito de los trabajos que seguramente se van a perder y me gustaría decir la palabra que yo uso inexorablemente o ineludiblemente. No es uno, hay que ponerse serios, cuando uno trata este tipo de problemas y no engañarse. O sea, estos son los oficios que se van a perder. Bueno, uno que muy progresivamente va a desaparecer es el de los conductores de vehículos, los taxistas, los camioneros. Y la razón es que el nivel de conocimiento que tiene la inteligencia artificial de su entorno va mejorando de forma imparable y ya no hacen falta todos esos cucuruchos que llevaban los primeros coches autónomos, ya es mucho más sutil y tarde o temprano pues empezarán a proliferar. En San Francisco ya hay muchísimos taxis sin conductor. Sí, Las sí, sí. autopistas, sí, 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 sí. Estuve con un taxi que quería pasar, que no llevaba a nadie, no había ni conductor ni nadie dentro, y yo allá. Y bueno, un poquito de jugar, ¿no? A ver qué pasa si pongo el pie. Y el tío se paraba, me tiraba para atrás. Él avanzaba, volvía a poner el pie. Bueno, le fastidió un poquito la vida un rato, pero al final ya pasó. Pero poquito a poco, pues se verá que hay menos accidentes, porque bueno, se podrán prever mucho mejor, no tendrán distracciones, no tendrán cosas de estas. Y luego, cuando se metan en una red de inteligencia artificial que los gestione a nivel de ciudad, pues además se aliviará el tráfico, se podrá empezar a compartir de verdad ese tipo de coches. Y yo no puedo imaginar el mundo de aquí a 20 años sin una transformación profunda. Primero, las ciudades cada vez con menos coches y luego esos coches automatizados. ¿Eh? El conductor de trenes, bueno, para empezar, los del metro. En Singapur hace mucho tiempo que no hay conductor de metros. Son todos automatizados. Y creo que sí. O sea que ese es un trabajo, toda la humanidad que se va a ir perdiendo. Por cierto, que en Finlandia también me encontré un robot en la calle que ¿Dónde? llevaba en Finlandia. Un robotito de estos pequeñitos, bajo, y era un cajón que se movía. Digo, ¿y qué es esto? Y me dicen, es un robot. Digo, ¿y qué hace este robot? Dice, lleva hamburguesas a casa. Trabaja para el Claro, McDonald's. claro. Y te traía la hamburguesa ya bien puesta, llega a tu casa, tú das tu código, pum, pum, se abre, sacas la hamburguesa y se acabó. Me Y, hizo gracia porque iba y por una puede calle haber, y digamos, iba delante de mí. puede haber una competencia entre drones y chicos delivery, ¿no? O sea, también, ¿no? Claro, la habrá, la habrá. Estos son Sí, sí, drones por el suelo, porque en el aire no caben. claro, Todo claro. lo que sea movilidad, reparto, todo eso sufrirá una transformación. Pero, Luego todas las perdón, tareas, sí, no, perdona, una duda que tenía cuando describías el anterior paisaje. Pero de pronto, ¿no? Tú dices, bueno, una ciudad automatizada, etcétera, eh, idealmente. Y si de pronto hay un corte de energía, digamos, Dramón. Dramón monumental.
Claro, Bueno, entonces, que va la electricidad de una ciudad es un dramón, ya lo sabes. sí, sí, A ver los ascensores, toda la gente claro. mayor queda atrapada en sus casas. O sea, eso es No, un... digo, en un coche, por ejemplo, son coches autónomos, no llevan nadie, una ciudad donde la mayoría de los coches son sin conductor, pero de pronto, bueno, hay un corte, no sé cuál es la dependencia, por ejemplo, de esos coches autónomos en relación a la red central de energía, ¿no? No, ninguna, es un coche autónomo, ¿no? La palabra autónomo hay que Sí, recargarlos, pero ninguna, son... claro. Sí. Eh, Pero luego otras... tú la ves, digamos, cercana, esa, porque ya hay evidentemente ejemplos, como has mencionado, Sí. pero ¿crees que en general, por lo menos, no sé, en lo que llamamos el norte global o el primer mundo, será dentro de las próximas décadas o Sí, más sí, sí, rápido sí. de lo que pensamos? Bueno, suele ser una disrupción. Esto es como cuando llegó el teléfono móvil. Al principio todo el mundo, eh, pues, sabía de los que hablábamos por la calle. Y pocos años todo el mundo tenía un móvil, ¿no? Sí, claro, Las nuevas generaciones se adaptan en el acto. Son las viejas las que les cuestan. Yo tenía un tío abuelo que no sabía lo que era un semáforo. No entendía lo del verde y el rojo. De verdad, ¿eh? Y en pero vez de semáforo decía, era daltónico, ¿no? no, y luego le llamaba semofaro, que siempre me hizo gracia porque lo del faro, él vino de Alcolea de Cinca, ¿no? Eso era disruptivo. ¿Por qué no puedo cruzar la calle? Claro, Esto no poder cruzar la calle. Eh, sí, luego, el gran grupo de tareas que van a ir desapareciendo son todas tareas que tienen que ver con la escritura. Por ejemplo, tomar notas. Ahora ya todo el mundo usa el Copilot este o lo que sea. Y la verdad es que lo hace tan bien que no hay nada que objetar. El otro día que tuve una discusión sobre puestos de trabajo, me hizo el resumen. Esto me lo hizo Zoom. Zoom te da el resumen de tu... Y dice, y ahora la conversación se hace, se centra en un punto delicado, la pérdida, los puestos de trabajo de tales personas. Incluso hace el añadido Zoom diciendo, ojo y cuidado, que ahora viene una poco importante. Las tomas de notas, los redactores técnicos, los editores de solo de contenido, no el editor, editor que decide qué libro se publica, sino el editor de más bajo nivel, los traductores, que realmente cada vez traduce mejor y mejor la inteligencia artificial. Todas las tareas que tienen que ver con escritura impliquen decisión, ¿vale? Esas van a sufrir. ¿Cómo lo ves tú esto, de que se pierda todo esto? Un hombre de letras, ¿no? Eres un hombre universal, pero tu vida ha estado alrededor de la lectura, de la lectura. sí. El hecho de que Eh, los editores, traductores desaparezcan, ¿qué te parece? eh, Tristeza. no, no, en realidad no soy, digamos, nostálgico de casi nada. Me parece que es una adaptación, o sea, yo la he vivido durante los últimos 30 años de mi vida profesional. Es una adaptación continua, esta velocidad del cambio permanente, porque bueno, cuando yo comencé a trabajar igual que tú, cuando tú comenzaste con los primeros sistemas informáticos y todo, no sé, había ordenadores muy primitivos y luego trabajar con internet y luego pasar a determinados sistemas y todo. Es decir, el ámbito laboral, aunque no nos demos cuenta, nos ha ido cambiando lentamente y de pronto estamos en medio, ¿no? De todo este tipo de transformaciones. En el ámbito de la escritura, la mayoría de los escritores que admiramos ahora mismo, todos comenzaron escribiendo, digamos, manuscritos, seguían escribiendo a mano, pasaron por la máquina de escribir, la máquina de escribir eléctrica, pasaron al ordenador y ahora, bueno, hay una gran discusión en relación a qué pasa. A mí me parece que depende de cada uno y que hay determinado tipo
de costumbres o de hábitos, no sé, yo creo que siempre me gustará tomar notas en un cuaderno. Me gustará, digamos, el contacto con mi caligrafía, con lo que puedo decir, etcétera. Y al mismo tiempo no tengo problemas, digamos, de asociar todo eso a la incorporación, aunque sea primitiva, de todo lo que son las nuevas tecnologías. A mí me parece, lo que no entiendo es, y quizás yo sea un, no sé, un privilegiado en el sentido de apertura, pero a mí nunca, es decir, cuando aparece la inteligencia artificial, aún en estas formas que a uno le puede parecer primitivas, pero desde que tú me dijiste uno, o desde que estoy experimentando con ChatGPT o con DeepSeek, el nivel de inteligencia, profundidad, precisión y fineza que tiene DeepSeek, que para muchos, bueno, puede resultar en algunos casos primitivos en relación a los diálogos que mantengo con DeepSeek, es realmente alucinante. Es alucinante, porque no es solamente lo que tú le dices, sino todo lo que propone. Y es, bueno, sinceramente, por velocidad, infinitamente superior a mi mente. Sí, sí, así es. No hay discusión. Ah, Y eso ya estamos, ¿entiendes? Es como que hubiera pasado un instante, porque es una hay cosa una de los... gran parte que, una gran ¿No? parte del problema es la velocidad. Siempre Claro, lo digo, es la claro, velocidad. claro. Mira, en el año 77 yo entré en la universidad y llegaba el primer ordenador de la historia. Eso es antes de los PCs, ¿eh? Ese se llamó Falcon. Llegó a la universidad y tenía 64 K de memoria en total. Y tenía programas con tarjetas perforadas. Y yo me apunté. O sea, fui una de las primeras personas que programó en España, literalmente. Y todo mi departamento, era yo el único que aprendió a programar, ¿no? Lo que pasa es que fue tan lento al principio que toda la carrera de los profesores que me precedieron se pudo completar sin necesidad, ¿no? de eso. Luego, al final, sí, mis profesores y yo trabajando juntos, yo hacía los cálculos que hiciera falta y ellos pues participaban en la idea, ¿no? Pero era Mm, lento. El problema es la velocidad. claro. La velocidad es el gran enemigo del humano. Yo siempre lo digo. Es demasiado rápido. La mente no está hecha para transformarse tan rápidamente. Claro. Bueno, y ahora quiero entrar, Juan, y ya verás que te va a gustar mucho, en el gran concepto de que yo creo que no está siendo entendido, que es que la inteligencia artificial va a propiciar una nueva categoría de empleos existentes, pero aumentados en inteligencia. Van a haber nuevos oficios aumentados. Entonces, te voy a dar uno para que luego tú te inventes lo que quieras. El otro día decidimos hacer un vídeo para enseñar un experimento que hacemos. Contrato a una persona joven en Singapur y de repente viene y me enseña lo que ha hecho. Y te juro que me quedo, pero en la silla me quedo pasado. Digo, ¿pero qué es esto? Porque es un experimento que hemos hecho complejo, lleno de partes, tiene una cámara que se atrapan a los átomos neutros, miran con los láseres, entran por inyectados por un lugar y de repente enseña el vídeo y aparece todo el experimento como si fuera literalmente de verdad. Literalmente de verdad. No se puede que aquello fuera una simulación. Y cuando dice cómo se atrapan los átomos, de repente hace que todo el experimento se divida en piezas y se empiece a separar, mientras se queda el corazón del experimento para que lo veas bien. Y todas las piezas reales se iban alejando unas de otras. Yo digo, pero ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo has metido? Pero él ya ¿Cómo lo has tenía un hecho? ya tenía un briefing, digamos. No fue. Y entonces me dijo que lo que había hecho era lo siguiente, que se fue al experimento y con una cámara tomó miles de fotografías, miles de fotografías. De hecho, una filmación directamente. Y entonces que tiene un software de inteligencia artificial que va reconociendo
en todo lo que vas filmando las piezas y las diseña separadas. Y ahora te las pone ensambladas, pero tú, dice, y con un botón, ¡pruf! Separan. Digo, o sea que tú ahora lo que haces es reconocimiento de imágenes extremo para no tener tú que diseñar todas las piezas que dices sí. Dice, ¿puedo enseñarte otra cosa? Digo, sí, por favor, enséñame lo que quieras. Enseña un vídeo hecho de una nueva universidad que se está inaugurando, abuelo de pájaro. Y me dice, mira, te voy a enseñar el que hice hace 6 meses y ahora que ha salido toda esta capacidad de inteligencia artificial, el que he hecho ahora. Y en el viejo, la vista era, los árboles eran de mentira, era como dibujados por un niño, no pasaba nada. En el de ahora, los árboles tenían las hojas individualizadas y se movían. Digo, ¿pero cómo lo has hecho? Dice, no, he tenido toda una mañana un dron volando y he filmado ad nauseam y lo he inyectado en la inteligencia artificial. Dice, y hay fuente. Y se va y se mete dentro de la fuente y el agua cayendo. Digo, pero ¿esto es filmación o es simulación? No, no, dice, simulación todo. Digo, ¿y cómo simulas el agua? Dice, hombre, ahora en los paquetes de inteligencia artificial tienes el paquete agua, pero el paquete agua básico para hacer el mar llano te vale $10 de un día. Si quiero que hayan olas, pago $30. Si quiero que haya una tempestad, pago $150. Dice, y si quiero un tornado, pues que también lo puedo tener, entonces sale más caro, sale por $300. O sea, y él, digo, ¿y cuánta gente habéis trabajado? Dice, no, yo solo. Entonces, ahí hay un humano aumentado. Es Claro. capaz de hacer mucho más de lo que se podía hacer un equipo, pero él, que se ha dotado de esa inteligencia de trabajo que le sobra. Dice, no, no, yo no doy abasto ahora. Digo, bueno, es que yo te quiero contratar para no sé cuántas cosas, porque, bueno, digo, es alucinante. Claro. Pues esa es la idea que te quería decir, ¿no? Que la inteligencia artificial añadida a un cierto oficio hace a este humano aumentado y lo hace mucho más codiciable. Hace una reducción de puestos de trabajos, pero a ciertas personas les va a ir muy bien. Aquellas que lo vean venir y que se abracen en las nuevas tecnologías. Mira, en otro nivel, curiosamente, la semana pasada me encontré con una persona que yo había comenzado a trabajar, digamos, en 3D en las exposiciones, te digo, no sé, en el 95, en los años 90, ¿no? Y recuerdo que es uno que hice, se llama Diego Bravo, y con el cual había hecho una cosa que en ese momento era realmente necesitaba muchos ordenadores, digamos, trabajando como máquinas de vapor durante días, que era una recreación de la Biblioteca Infinita de Borges. Y lo Ah, recuerdo, siempre nos reímos de eso. Y después también trabajó en alguna pieza de Marte, etcétera. Y ahora me decía, me dice, mira, acabo de terminar un proyecto donde he hecho la estación espacial interplanetaria y la he hecho, digamos, realmente, le digo, pero Diego, habrás estado, digamos, documentándote, consultando gente, haciendo entrevistas. No, no, dice, lo hice, está todo en internet. Lo hice solo, trabajando desde mi casa y quiero que lo veas, todavía no lo he visto, porque es realmente un trabajo del que estoy muy orgulloso. Y bueno, salvando las distancias, es eso, ¿no? Es decir, sí. porque hay, digamos, también una capacidad de autonomía de los trabajos, de que la gente realmente puede hacer muchas cosas desde su casa, siempre que estén alertas, activos y con, bueno, en modo José Ignacio. Sí. Hay otro trabajo El aumentado modo José que ya Ignacio lo existe. podemos inventar, ¿no? O sea, ¿te Sí. gustaría, no? Modo José Ignacio, los No, no, teléfonos. a mí. Bueno, mi modo es siempre estar alerta y nunca tomar opiniones apresuradas y Claro, primero experimentar con lo que es nuevo y luego claro. tomo una opinión, pero nunca desestimo el poder de otra gente. Yo siempre pienso que cuando hay algo potente, hay mucha gente detrás que ha trabajado mucho. Entonces, ¿sabes?
claro. desestimarla así como algo nulo es No, un error, no, 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 un no, error no, de docencia. todo lo contrario, porque de pronto ya sabes cómo es esto, es decir, las inteligencias artificiales dan para todo y de pronto alguien reinventa una moda artesanal a través de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, no sabemos, no sabemos. Otro oficio que está en plena transición es los actores. ¿Cuál? Si tú miras los actores, Ah, si tú miras la cartelera, la gran sí. mayoría de películas ya han dejado de ser, dijéramos, de actuación. Ya todas están llenas de efectos especiales, pero Ujú. llenas de inteligencia artificial. Claro, claro. Entonces, está en El único transición y que se ahora, resiste, Tom Cruise. Tom Cruise, sí, que quiere bueno, hacer... los stunts, ¿no? Sí. Sí. Pero tarde o temprano llegará el actor artificial puro y que además ya se cuidarán de que sean pocos para que nos hagamos, nos familiaricemos con ellos y si nos hagamos forofos de ese actor artista perennemente igual de guapa, ¿no? Pero siempre lo he pensado que el actor de teatro puro y duro cada vez tiene menos ofertas de trabajo, ¿no? Porque todo el mundo quiere acciones. Bueno, te quería contar otra anécdota. Yo siempre explico anécdotas. No tengo vida más allá de las anécdotas. Y es que ayer aterricé, ¿no? Ayer vine a España. Bueno, y justo esta semana, el lunes, empezamos un congreso muy grande en Singapur que se llama Técnicas Cuánticas para el Aprendizaje Automático, Quantum Technology. Y bueno, abro el congreso y luego ya viene la primera charla. Y viene una chica. Y ahora fíjate lo que pasó. Juan, que tiene su gracia. La chica se doctora. Lo explica todo esto, en la charla. Y con un científico. Trabaja, trabaja, trabaja. Y en el problema que están trabajando, logran un resultado, pero ya reconocen abiertamente que es un resultado pobre, que no ha llegado a lo que han logrado demostrar lo que querían. Total, que ella termina la tesis doctoral, cierra la tesis doctoral con este resultado, dijéramos, menos potente de lo que ella hubiera querido. Y le dan un trabajo de postdoc de pos- en- ¿En? y se va a Google. Ajá. Se va a Google. Llega en Google y lo primero que le dan es acceso a la inteligencia artificial que no es pública, que la guarda Google para sí mismo, ¿vale? Que se llama DeepSeek, ¿ok? Que no tiene otra idea que dice, déjame probar el DeepSeek y ponerle mi tesis doctoral, ¿vale? Y le presenta la tesis doctoral a DeepSeek y dice, y no me ha salido el resultado que yo buscaba aquí. Y ya te puedes imaginar, en 15 segundos, DeepSeek le dice, yo creo que lo que no has hecho bien es tomar como figura de mérito la distancia de Kullback Live, una cosa súper técnica, y que tendrías que tomar la distancia. Y esa es la que te va a permitir hacer el camino este que quieres. Se queda parada, se encierra en su despacho, sustituye todo la, la divergencia de Kullback por la nueva que le sugiere DeepSeek y, efectivamente, encuentra el resultado potente. Total, que ella lo presenta y cuando da la lista de autores, es la primera vez que yo he visto que se añade a la inteligencia artificial como autor de la ciencia. Luego ahí está el concepto de un científico aumentado. Es un científico que él no es, pero si tiene una inteligencia artificial es superior, es una mezcla superior. Y eso me ha llamado muchísimo. La primera vez sé que ya se ha dado en biología, en otros campos, pero en mi campo yo nunca había visto una presentación donde la inteligencia artificial hubiera hecho un paso absolutamente crítico en la consecución de eso. O sea que vamos a tener oficios aumentados. Eso es Bueno, lo que... yo te lo confieso, digamos, sin llegar al extremo de esos casos, porque soy más primitivo e ignorante, pero que desde hace bastante tiempo, sí, yo me siento aumentado, me siento amplificado.
Me siento aumentado y amplificado por la velocidad de los procesos, por las investigaciones, por las conexiones. Y además, como finalmente es una decisión tuya, todavía me gustaría pensar de forma simple, que controlo, digamos, el input y el output, bueno, depende de mí y depende de, pero es un momento apasionante desde ese punto de vista. Y en algunos casos, bueno, siempre necesitas obviamente estar, pero en algunos casos, como son todavía gratuitos y todo, no sé, que nadie se pierda esa fase de experimentación. Luego puede venir un periodo de decepción o un periodo donde uno se pasa de eso, pero te lo puedo asegurar que te completa. Es decir, yo no veo ningún digamos, problema, no veo tantos alarmismos de todo tipo. Depende cómo seas, depende cómo estés abierto, pero la vida es cambio permanente y adaptación permanente. Y trabajo, porque eso es una de las cosas que me gustaría ir llevando al final de decir, qué es lo que te planteé, o sea, la noción física de trabajo y precisamente con inteligencias artificiales y distintas consultas e intercambios, claro, porque es un interlocutor maravilloso, es decir, nadie podría tener esas respuestas y hay cosas tremendas que resuelves en 10 minutos. Entonces tienes una síntesis que los próximos 10 minutos son apasionantes y no puedo decir nada más que desde la pasión. Entonces, claro, es que una de las conclusiones después de todo esto, mira, después de muchas idas y vueltas de mi pequeña forma de entender a Juancito aumentado, es, dice, la respuesta Juanote, profunda, Juanote aumentado. ¿eh? Juanote, Juanote. Juanote, sí. La respuesta profunda es, el trabajo es inherente al universo. La segunda ley de la termodinámica introduce el concepto de entropía. El universo tiende a maximizar la entropía y para crear orden localmente, como hacer una casa, un poema, un cuerpo humano, se debe gastar energía y aumentar el desorden global, generalmente en forma de calor residual. Este gasto de energía para crear orden es, en esencia, trabajo. Sí, 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 sí. Muy bien. ¿Estás más o menos de acuerdo con esto? Digo, Sí, sí, todo lo que has dicho es correctísimo. Es correctísimo todo. bueno, mira, no lo he dicho yo, lo dijo, digamos, Ah, mi mira, avatar pues está aumentado, o todo. sea, Juanote, primitivo. Juanote ha clavado los conceptos de entropía. Sí, Sí, sí. es una Bueno, definición. tú ya tienes un nombre, no lo voy a revelar porque aparece en tu libro, que será cuando se publique maravilloso, y en el cual has tocado ya este tema. ¿Por qué no nos Sí, sí, cuentas y nos claro. das una No, primicia? no, no. Tengo mis dudas siempre de cuando escribo algo si está bien o no. Entonces, bueno, lo voy a dejar madurar un poquito más. Voy a mejorar los apéndices. Voy a trabajar un poquito más. Yo que ya sabes que cada línea la escribo entre 10 y 20 veces. Sí, un purista de las comas y de los dos puntos. Es una cosa que me obsesiona. Y el Claro, punto y coma, que nadie lo usa. sí, sí, Eh, Tú puedes saber que soy yo porque hay más puntos y comas y dos puntos que nadie. La inteligencia artificial usa menos que yo. Entonces, sí, ese es mío. sí, sí, Lo que pasa es que es capaz de copiarme la tía. O sea que, bueno. sí, sí, claro, Eh, Iba a cerrar el capítulo de aumentados los médicos, porque creo que mucha gente vamos a ir a los médicos. Y solo les quiero decir que ya lo están haciendo. Que claro. lo que pasa es que el médico tiene que salvar cuando te trata. Pero luego, si tiene alguna duda, hoy en día ya se va a mirar lo que le dice la inteligencia artificial y ver si, si le está escapando algo. Sí. Pero el médico aumentado ya es una... ¿Sabes cómo? O sea, Una realidad, sí, ¿no?
sobre Federico Fellini, ¿vale? El director. Y él decía que le gustaba vivir una vida esférica, es decir, que exploraba en todas las direcciones, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y me gusta esa imagen, ¿no? Vivir una vida esférica, no Claro, una vida que es lineal, que solo quiere una dirección, ¿no? Sino que quería vivir en todas las direcciones posibles. Y en ese sentido, vuelvo a decir que la inteligencia artificial es una ayuda, ¿eh? Es una ayuda para vivir en todas las direcciones. Y que, si solo, aunque solo sea por eso, hay que abrazarla, ¿verdad? sí, sí, sí. Es una vida esférica la que necesitamos y el cambio de paradigma es esférico. Y además es también cada vez más la reconciliación de los opuestos, ¿eh? Porque si tú llevas, digamos, el tema de la inteligencia artificial a, por ejemplo, pensar en el hemisferio derecho, que se supone que es la creatividad, la intuición, y en el hemisferio cerebral izquierdo, que es la linealidad, etcétera, unida eh, por el por el cuerpo calloso, eh, inevitablemente tenemos que ser esféricos, inevitablemente, es decir, y esto tiene que ver con el trabajo, evidentemente, con el trabajo y con nuevos tipos de concepciones de lo que es trabajar. Trabajar hay que trabajar. Lo que pasa que creo que, primero, tenemos que empezar a despojarnos definitivamente de la concepción del trabajo como digamos, sacrificio, servidumbre o todo. Cada uno debería idealmente encontrar su vocación para hacer, digamos, que su trabajo, que es inevitable en cualquier campo, bueno, sea cada vez más feliz y cada vez más pródigo. Entonces, yo creo que esta transformación laboral en ciernes y que ya está aquí y que es imparable, tiene mucho que ver con, curiosamente, siempre vuelvo a lo mismo, con una especie de gran trabajo interior, gran trabajo, digamos, de pensamiento, de meditación, de reflexión, de voluntad y de hambre continua de aprendizaje y de extrema humildad. Pero nos mejora si lo sabemos, digamos, asumir. Luego tenemos que tener en cuenta todas las contradicciones, porque para que esto suceda, evidentemente estamos gastando una cantidad de energía que nos, que nos estamos cargando el planeta. Entonces, bueno, pero vaya, bienvenida en la nueva era de un tipo de trabajo que en el fondo, bueno, también necesitará, ¿no? Tú creo que has hablado bastante y has pensado en una renta universal, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Sí, bueno, mira, me guardaba un poco esto para el final. A día de hoy en España trabajan unos 22 millones y pico de personas sobre un total de 48. Trabaja solo el 38% de la gente de España. O sea, ahora vamos a poner el 40%. El 40% trabajan y tienen que apechugar con todo, ¿no? Con el 100%. Claro, Eso es natural porque hay niños, porque hay sobre todo mucha gente mayor, y luego porque hay paro y porque hay personas que están de baja permanente por enfermedades, lo que sea. claro. Luego ya hemos hecho un buen salto, ¿no? Esto en la Edad Media no era así, todo el mundo trabajaba, punto, todo el mundo trabajaba. Ahora solo es el 40% de la gente que trabaja. O sea, ya Bueno, vamos en la yendo Edad muy Media, poquito, poco a los poco. señores feudales no eran los que menos trabajaban, quizá, ¿no? Bueno, pero había uno cada feudo. Y luego tenían que luchar un poquito de vez en cuando, tenían que darle la espalda. Claro, Entonces, en ese camino que hemos ido recorriendo sin darnos cuenta, pues vamos a avanzar. Llegará un día que trabajará el 30% de la gente y luego el 25%. Entonces, hay un instante que en el fondo, se está pagando una renta universal al resto. Sea, llámale pensión, llámale
económicas en el colegio, llámale lo que tú quieras, pero ahora, por ejemplo, un niño recibe en el fondo dinero del Estado para que se le eduque, ¿no? O sea, no se te envía el dinero, pero se te paga el colegio. Luego, en el fondo ya hay una claro, parte de renta que recibe el niño, hay una renta que reciben los abuelos, hay una renta que recibe la gente enferma de larga duración. Así, claro. hay toda la gente que tiene tal. O sea que yo nunca he entendido por qué hay una obsesión. Yo creo que al final el trabajo será un privilegio. Y déjame que diga una cosa. Creo que habrá una vuelta a trabajos manuales, sencillamente no porque sean útiles, sino que son útiles para el cerebro humano. Exacto, exacto, exacto. Como forma, sí. Hay una novela de ciencia ficción de Robert Silverberg donde, bueno, una serie de colonos en la Luna se dedican a la carpintería, precisamente, precisamente por eso, porque yo creo que, no sé, cerámica, carpintería, todo lo que sea trabajos manuales desde la infancia y no perderlos en la vida adulta, me parecen fundamentales. Es decir, los contactos analógicos con la materia de la Matrix todavía son útiles. Yo creo que sí. O sea, Por, por- no, por- no por soy lo quien tanto, para opinar porque soy un desastre en todo, no, pero pero tú también. pintas y Bueno, continuamente sí. estás también, ¿sí? Mira, ese también es mío. Ese ya Sí, está. sí, 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 ya veo. Y estás, o El... sea que vas dejando, la galería es una galería nómade, ¿no? Porque tienes en Sí, no, Singapur, en sí, España. sí, sí, sí. Pues sí, yo creo que también que la idea de trabajo será algo que te recetará el médico, ¿no? Dirá, mira, bueno, usted trabaja para ver si vuelve a sentar, si la cabeza le cuadra un poco. Incluso, ¿no? En las grandes novelas, 1984, están reescribiendo la historia, ¿no? El trabajo de la gente es Claro, reescribir la historia. O sea, claro, elimina claro. todo y la vuelven a escribir, porque no hay trabajo en el fondo, no hay nada a hacer. Bueno, ¿qué te iba a decir? Juan, Sí, última reflexión antes de que nos quedemos sin trabajo. ¿Va? mi reflexión es que, eh, te lo confieso y puede ser así, siempre me ha gustado trabajar. Nunca lo he vivido, digamos, como un castigo. Y trabajar entiendo el hecho, digamos, más positivo, hacer cosas, crear cosas, saber que hay que perseverar, tener hambre de conocimiento por todas las cosas desde pequeñito. Y luego con la llegada de las inteligencias artificiales, más todo lo que está pasando, yo seguiré trabajando porque además, bueno, no sé, ya digamos, pertenece a mi propio mito, o sea, mi familia, todo, me dice, sí, Juan, siempre para no estar en tal, dice que está trabajando. Sí, estoy trabajando, o sea, pero lo que pasa es que me gusta mucho, digamos, lo que hago. Entonces, bueno, eh, yo moriré trabajando con felicidad y sin el concepto judío-cristiano de culpa. Basura. Eh, Ahora, sí, claro, es decir, para mí esto que hago contigo es un trabajo maravilloso, pero digamos, es acción, es crear, es pensar, es comunicarnos. Estamos gastando energía continuamente, porque gastamos energía también nuestras mentes, aunque la gente parezca que no, pero bueno, consumen su energía, ¿no? En todo esto. Bueno, pues yo como tú. A ti también te Yo- gusta trabajar. Es que no le llamo trabajo. Yo no le llamo trabajo. Bueno, Además, esta es por idea de eso, que, claro, eso es mejor todavía. Yo tampoco decir, le digo trabajo porque gente dice, bueno, estás trabajando. Bueno, sí, llámale trabajo. para mí, no es una palabra que yo utilice. Y esta idea de que la inteligencia artificial ha venido a mí cuando yo me voy, cuando mi vida se está yendo, ella viene a mí, como la canción esa de Sí, Charlotte, de Charles Chaplin, eh, me trae una cierta alegría, porque a medida que mis poderes actuales están decayendo, eh, yo soy un humano aumentado, estoy aprendiendo a claro, utilizar todo lo que me llega. claro, Y resulta que claro. puedo todavía lograr ciertos resultados que yo ya veía
lejanos. Sí, Y sí. por lo tanto, voy a mantenerme. Es como dejarme el pelo largo a medida que se me cae el pelo. Entonces, tengo el pelo constante. Entonces, ahora lo que pasa es que mi inteligencia humana decae, pero la artificial sube, entonces mi inteligencia total se mantiene constante. Entonces, bueno, hay que aprender a vivir Sí, con lo que te trae la naturaleza y ya está. O claro. sea que bueno, no, está bien. Viviremos, Esférico, sobreviviremos. me gusta, concepción esférica, Voy a vivir esféricamente si puedo. en zona templada. Vale, en zona temporal. Ok, Juan, con o sin Vale, trabajo, nos vemos pronto. Chao, chao. El trabajar un abrazo a todos. todos los días te tienes Espejo que en el espejo. levantar. Un podcast de Juan Insua y José Ignacio Latorre. Gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Mi madre con llora o sin trabajo. en el corral, sus 3 gallinas se han debido